Vamos a estudiar la palabra, por favor. Y vamos a concentrarnos en ella para que ella nos hable hoy. Y no vengamos y terminemos ignorando qué se enseñó, qué se dijo. Cuando el Señor está hablando desde el primer momento que comienza a disertar y que comienza a orientar, quien hace la apertura. Y luego lo hace con cada uno de los siervos en la celebración y en el memorial, y lo hace por medio de los cánticos espirituales. ¿Ya? He titulado la enseñanza de hoy, después de haber orado tanto al Señor, ¿cuál enseñanza traía para hoy? Aquí está: arrojando lejos lo que nos tiene atados. Arrojando lejos lo que nos tiene atados. Palabra clave para la enseñanza de hoy: el verbo arrojar, arrojando, arrojar. Llévelo pues, llévelo, que de pronto es con usted, que de pronto es conmigo, que de pronto es con nosotros. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, y vamos a estar leyendo hasta el 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Si su Biblia es como la mía, por ahí tiene un titulito, los títulos no son inspirados, que dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Vamos pues. Advierto que el paralelo de este texto está en Mateo 20, 29, 34, que habla de los ciegos, pero hoy no vamos a usar esa porción en Mateo, sino que vamos a estar en Marcos. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Amado Señor, estamos frente a tu palabra, siempre viva, siempre eficaz, siempre cortante, Señor, siempre eterna. Señor, gracias por ella, Señor, en nuestras bibliotecas, los que la tenemos, gracias por ella en nuestra biblioteca entronizada. Gracias por ella en nuestras manos abierta. Gracias por ella en nuestra mente estudiada, escudriñada.
leída. Gracias por ella en nuestro corazón meditada. Y gracias por ella en nuestra vida hecha, realizada, siendo hacedores de ella, Señor. Señor, que hoy nos salgamos de acá como vinimos, que ella nos interpele, que mientras la leemos, ella nos lea, que ella, Señor, nos declare, Señor, faltos en tu balanza eterna. Y gracias porque ella nos declara pecadores cuando nos lee, pero cuando nosotros la leemos, también nos dice que tenemos un gran Salvador. Señor, ayúdame en esta mañana. Señor, sin ti nada soy. Sin ti yo nada puedo hacer. Sin ti yo aquí en el estrado de los santos simplemente soy un académico de la Biblia. Pero contigo, Señor, las cosas son diferentes. Me queda muy claro que tú, Señor, sueles, Señor, asesorarte de indignos como yo, usar indignos como yo, Señor. Y a esos indignos, Señor, les permites ser usados en gran manera para que al final la gloria sea tuya y solamente tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gente del común, generalmente para comenzar un nuevo año, se trazan metas, hacen planes y se proponen cambios para mejorar su situación y su suerte en todos los aspectos para el año que comienza. Es así que se dan baños de ramas, usan saumerios, se ponen interiores amarillos la noche del 31 de diciembre, o arrojan 12 uvas debajo de la cama dando la espalda para no ver a dónde caen, y muchas otras agorerías más. Con nosotros los discípulos de Jesús no es así. Los cambios en nuestra vida solo vendrán por la obediencia a su palabra y rompiendo radicalmente con todo aquello que nos ha tenido atados e impedidos para seguir al Señor Jesucristo como debiera de ser y así recibir sus bendiciones. Esta fecha de comienzo de un nuevo año es muy inclusiva para nosotros preguntarnos: ¿qué tenemos que arrojar para atender a su llamado e ir con Él en el camino para conocerlo, amarlo, seguirlo y servir? No está mal hacer propósitos de cambios y mejoras en nuestras vidas, aprovechando fechas cruciales como la de hoy. Lo malo está en no hacerlo basado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a observar el texto. Para uno interpretar un texto y luego aplicarlo, es fundamental observarlo. Es fundamental observarlo. Yo insisto mucho en eso. Sería tan amable, apreciados hermanos,
Me colocan el versículo 46 del texto que estamos leyendo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, lea conmigo, junto al camino, ¿haciendo qué? Mendigando. Mendigando. Junto al camino. Ojo con eso que es clave. Jericó estaba ubicada a unos 10 kilómetros al norte del Mar Muerto y a unos 7 kilómetros al oeste del río Jordán. A Jericó se le llamaba la ciudad de las palmeras porque allí había un oasis bien importante para los viajeros, proveerse de agua, de hidratación y un poquito de sol. Jericó está a unos 250 metros bajo el nivel del mar. Y esto en invierno le da un clima agradable, como tropical, clima tipo trópico. Se encuentra el extremo de una profundidad abajo, con ese calor, y se encuentran todas las manifestaciones del invernal. Entonces aparece un clima parecido a nuestro clima tropical por ese tiempo. Jericó es la ciudad más antigua sobre la tierra. Para la erudición data más o menos de unos 5000 años antes de Cristo. Se dice que la subida de Jericó a Jerusalén para asistir a la Pascua inspiró al salmista para que escribiera los salmos graduales. En su Biblia a veces dice salmos graduales, salmo gradual. En otra versión dice salmo de la subida, salmo de la subida. ¿Cuál subida? De abajo, del valle de Jericó a Jerusalén. Y ahí está en el Salmo del 120 al 134. Recuerde, por ejemplo, no lo tiene que buscar el Salmo 122 diciendo, ¡qué alegría! Van a subir, van a salir en procesión encaravanados, van para la Pascua y dicen, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus del Señor. También se sabe que esta era una ruta muy peligrosa. Jericó, Jerusalén era muy peligrosa para una persona sola, porque en las cuevas del lado del camino se escondían los salteadores, y a partir de estas situaciones cotidianas, reales, Jesús montó la parábola del buen samaritano. Ya, bien bonita, bien interesante para una enseñanza que el Señor nos ponga a alguno de todos los que el Señor nos usa para la palabra aquí. Recuerden, por ejemplo, que eso era tan peligroso que cuando iban a salir, entonces decían ellos y cantaban, invocando protección, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Yahvé, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Sigue lindo, lindo, lindo. En Jericó, recuerden que se convirtió Zaqueo, jefe de publicanos, y allí Jesús curó a Bartimeo. Bartimeo se traduce, ahí está, qué bueno, ahí está la traducción, hijo de Timeo. En arameo, hijo se dice Bar, y en hebreo se dice Ben, todas dos con la B que sabemos. El texto dice en este versículo
que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Junto al camino. No estaba en el camino. ¿Quién es el camino? El Señor Jesús. Cristo el Señor. Es el camino, la verdad y la vida. Bartimeo no estaba en el camino. Bartimeo estaba junto al camino. Otras versiones dicen al lado del camino. ¿Ya? Y estaba en un lugar estratégico Bartimeo para esperar en la generosidad de los que pasaban. Estuvo tan bendecido que se llegó un día que por ese camino donde estaba sentado Bartimeo a un lado mendigando, pasó el más generoso. Amén. ¡Qué maravilla! Regáleme el versículo 47 del texto. Lo estamos observando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ya como que él tenía referentes, porque oyó ese nombre y se movió. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. En el griego dice a gritar. En el griego del Nuevo Testamento se conjuga un verbo que es el verbo craso, con K y con Z, craso. Comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al darse cuenta Bartimeo que estaba pasando Jesús Nazareno, comenzó a hacerse sentir, comenzó a hacerse oír. Y en este versículo se percibe, como dije hace un momento, que él había oído hablar de él alguna vez, porque no quiere dejar pasar esa oportunidad. En el fondo él sabe quién está pasando, él ya tenía referentes. Ya cuando uno escarba, hace exégesis y se mete con la erudición, él en el fondo tenía referentes. Regáleme el versículo 48, por favor, en la pantalla. Y muchos le reprendían para que callase. Clave. Ojo que eso es clave hoy. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían. Hermanos, al leer el texto nos dimos cuenta que va Jesús, van discípulos y va una multitud, va una montonera, va una muchedumbre incrédula, ya buscando milagros, buscando el pan, buscando el circo, ya. Y cuando no se satisfacen con el pan que ellos esperan recibir, entonces cambian de panadería. Entonces con él van multitudes, van los discípulos, va Jesús. Ahí está Bartimeo como epicentro de una acción de Jesús, que es el centro. Ese texto, como todos los textos, debe ser cristocéntrico, pero hay unos actores, pero hay unos personajes secundarios que se van acercando a las acciones y de pronto procederes del que es el protagonista, Jesús el Señor. Entonces muchos le reprendían, de pronto gente de la montonera, gente de la multitud, ya, y para que se callase, pero él clamaba mucho más. Sabía que no podía dejar pasar ese momento. Ese era el día de su oportunidad, porque Jesús no pasaría de nuevo por allí. Jesús no pasaría de nuevo por allí. Jesús va rumbo al patíbulo. Jesús va rumbo al cadalso. Lo que pasa es que el viaje de Jesús para subir a Jerusalén está muy bien descrito, maravilloso. El Espíritu Santo no se equivoca. En Lucas, a partir de 9:51, está muy bien descrito en el Evangelio lucano.
¿Ya? Pero Marcos también lo lleva, aunque Lucas lo hace con una espectacularidad que no hay que buscar en él. Es la obra del Espíritu Santo. Gran historiador, sí. Gran médico, sí. Pero los textos son inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Regáleme el versículo 49 del texto, por favor. Entonces Jesús, deteniéndose, Jesús va a llevar la iniciativa. Jesús siempre lleva la iniciativa. Dios siempre lleva la iniciativa con nosotros, en su soberanía. ¿Ya? Deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Dice que Jesús deteniéndose, llevando la iniciativa, mandó llamarle y le dijeron: ten confianza, levántate, te llamo. Lo contrario de lo que lo estaban callando. Él va con discípulos, de pronto ahí hablaron a Bartimeo, los discípulos, alguien de los discípulos. Venga que lo está llamando. Venga, que la gente no quiere que usted clame y grite, pero nosotros sí. ¿Ya? No podemos, hermano. De una vez lo voy diciendo antes de entrar a la homilética. No podemos darnos el gusto de ser indiferentes ante el llamado de Jesús. Mucho cuidado. Se paga muy caro. Se paga muy caro. Regáleme el versículo 50 del texto, por favor. Él entonces, ¿cuál es el verbo y cuál es el de hoy, la palabra de hoy para la pedagogía y la enseñanza? Arrojando. Él entonces, arrojando, ¿qué? Su capa. Otras versiones dicen su manto. Ya. Se levantó y vino a Jesús. En un clima de Dios. El manto lo usaban a veces como sombrilla. En el calor del día y de la tarde se lo ponían aquí, ahí sentaditos esperando quien daba una monedita. ¿Sí? Y en la noche se lo abrochaban para el frío. En el desierto o en los lugares cerca a desiertos, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Otro día, en otro momento, yo le explicaría eso. Por hoy no puedo porque me salgo mucho del tema. Por favor. Dice que 3 cosas. Ojo pues. Mire el texto. Estamos observando el texto. ¿Qué le toca hacer a todo ciego espiritual? ¿Qué le toca hacer a todo ciego espiritual? Arrojando. Levantarse. Se levantó. ¿Y qué? Y venir. ¿Sí? Según la posición, ir o venir. El caso es acercarse a Jesús. Ahí los tiene. Conjúguenlos. El Espíritu Santo no se equivoca. Eso no está ahí porque a Marcos se le ocurrió. Qué pena. Eso tiene razón. Ese orden tiene una razón que hay que verla. Arrojando, levantándose, yendo o viniendo. Según posicionalmente como lo vea. Dice que arrojando su capa o manto. Primero. Segundo, que se levantó. Tercero, que vino a Jesús. Aquí Bartimeo se desprendió de su falsa seguridad para ir a Jesús, lo que le cubría en el excesivo calor del día y lo que lo abrigaba en el excesivo frío de la noche. Regáleme el versículo 51, por favor. Respondiendo Jesús. ¿Por qué respondiendo? Porque hace ratos está clamando. Ya. Está clamando Bartimeo hace rato. Jesús le dijo:
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Y la respuesta no se hizo esperar. Maestro, que recobre la vista. Dios valora mucho aquello de que queramos ver espiritualmente. Aquí hay una cosa bien importante, porque es que hay que resaltar, de pronto más adelante lo retomo de nuevo, hay que resaltar que es que Bartimeo, cuando uno estudia el texto profundamente, Bartimeo se está moviendo en la dimensión de volver a ver, de volver a recuperar la vista, porque cuando uno revisa bien el texto parece que la había perdido, ya, pero hay una cosa más importante, que Bartimeo se está moviendo como en un contexto de salvación por la terminología que él usa. Entonces cuando Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, está utilizando título mesiánico, tremendo. Y cuando Bartimeo dice maestro, no está diciendo rabí, no está diciendo didascalo, lo vimos en el discipulado, hermano Francisco. No está diciendo rabí, no, así le decían a los rabinos. Didascalo, así le decían a Nicodemo, así le dijeron algunos a Jesús como el término más usado. Pero Bartimeo aquí no está diciendo ni rabí ni didascalo. En el arameo, en el arameizado está diciendo Rabuní, Rabuní, que significa grande mío, maestro mío y señor mío. Todo un contexto de salvación. Ese hombre está vibrando en un contexto de salvación por las palabras que ha venido usando, por las expresiones que ha venido diciendo. Grande mío, maestro mío, señor mío. Que recobre la vista. Regáleme el versículo 52 del texto. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo dice? Salvado. ¿Guarda relación con lo que venimos observando? Amén. Se está identificando con la dimensión en que se está moviendo Bartimeo. Tu fe Te ha salvado. te ha salvado. Y enseguida recobró, ¿qué recobró? La vista. Y seguía a Coluteo, y seguía a Jesús En el camino. a un lado del camino, En el camino. a la orilla del camino, No. junto al camino, No. en el camino. Comienza a andar en el camino, con el que es el camino. Esa expresión de Jesús, vete, tu fe te ha salvado, nos está hablando de una curación integral. Sanado más salvado. Y tan así es que al recobrar la vista, se hizo discípulo de Jesús. Jesús lo despacha sanado. ¿Cómo le dice? Vete, vete. Pero Bartimeo, en una actitud agradecida, no se aleja, sino que lo sigue en el camino, porque sabe en el fondo de su ser de que además ha sido salvado, en una actitud agradecida. La multitud, la montonera recibe los milagros y salen y se van. Ya recibieron el pan y ya vieron el espectáculo en el circo la mañana del domingo. ¿Ya? Pero los agradecidos, como el leproso, vuelven a decir gracias. Nos sobra decir cómo pasamos el miércoles pasado, como dicen los muchachos, de bacano. Pasamos de bacano, dándole gracias al Señor. Amén. Amén. ¡Qué maravilla, por Dios! ¿Ya observamos el texto?
como ya observamos el texto, entonces ya tenemos los elementos fundamentales y básicos sin ser teólogos, sin ser exégetas, sin ser biblistas. Ya tenemos los elementos básicos ¿para qué? Para interpretarlo y para aplicarlo. Porque si nos vamos sin aplicarlo a nuestra vida, yo insisto mucho en eso, perdimos la venida. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis del texto y hagamos primero el acercamiento exegético. Le he dicho que el acercamiento exegético, sencillamente, usted dice allá en su mente, ¿qué dice el texto en su contexto? ¿Qué dice el texto en su contexto? Vamos pues. Ojo, tiene la Biblia abierta y ojo, que vamos a hacer el acercamiento exegético y es necesario que miremos unos aspectos. Yo les he enseñado que para hacer la exégesis hay que mirar un poquito, o atrás, o adelante, o en los dos. ¿Qué hay antes del texto y qué hay después? Para que nos podamos ubicar. Este pasaje cierra el capítulo 10 de Marcos, donde Jesús ha hecho el tercer anuncio de la pasión. Y los discípulos están ciegos espirituales, pensando en puestos de honor. Hermanito Juan, regálame en Marcos 10 el versículo 33 y 34. Observe pues, lee en su Biblia o lee en pantalla. 10, 33, 34. Observe lo que está pasando. Y he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Regálame ahora, mire lo que está diciendo Jesús. El asunto es de muerte, sufrimiento, desprecio, controversia total. Mire en el versículo 37 lo que va de la mano con eso. Usted y yo podríamos decir, conchudos. No suba tanto el tono. Que usted y yo no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús está hablando de pasión, de sufrimiento, de muerte, y ellos están pensando en tronos, y ellos están pensando en lugares de gloria y en lugares de privilegio. ¿Cómo somos? Pero ¿a quién le van a poner la camiseta de campeón de Tour de Francia si no lo corrió? ¿Pero cómo? ¿A quién le van a poner la camiseta y la corona del ganador de la maratón de Boston, de la maratón de París, de la maratón de Melbourne, si no la corrió, si no la terminó? Regálame el versículo 41 de Marcos 10. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. Jesús los puso los Boanerges, los hijos del trueno, unos incendiarios que querían echarle candela a todo aquello que les llevara a la contraria. Y están pidiendo puestos de honor. Entonces usted podía pensar, de paso, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse. Vea esto, sí ve, el Señor hablando de sufrimiento, estos, no, están bravos porque esos dos se le adelantaron. Están bravos porque esos dos se adelantaron. ¿Ya? Como quien se presenta como obrero, como empleado al patrón. El patrón, 7 años con usted y no hay una mejora fuera de las uvas del gobierno como se mata uno aquí. Ya. Y cuando viene allá, hay un grupito a que viste a joder allá.
Por sí sos desconsiderado. Y por dentro están diciendo, ya no lo envenenó. Ya cuando nosotros vamos nos va a decir lo mismo que vaya hombre. Tremendo. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Entonces, con el ciego Bartimeo, Jesús les está mostrando a ellos que la muchedumbre, a ellos y a la muchedumbre, que el proceso para llegar a ver espiritualmente es, ojo pues, ceguera al lado del camino, con mendicidad. Primero, ceguera al lado del camino, con mendicidad. Segundo, arrojar todo impedimento, hay que arrojarlo. Y tercero, ir a Jesús para poder ver y seguirlo. Para poder ver y seguirlo. De resto estamos condenados a la ceguera espiritual. ¿Ya? La expresión, decía ahora, que de pronto volvía sobre esto, hijo de David Raúl, dejan notar que Bartimeo tenía una mejor visión espiritual que los mismos discípulos, buscando tronos y puestos de honor. Ahí está la exégesis del texto. Ahí está lo que el texto está diciendo. Fácil. Vamos a hacer el acercamiento hermenéutico, vamos a interpretarlo para hoy en el mundo, en la vida, en la realidad de la existencia, cuando usted va, cuando viene, cuando yo voy, cuando vengo, cuando subimos, cuando bajamos, cuando pasamos. Ya. Vamos a hacer el acercamiento hermenéutico, vamos a interpretarlo para hoy. Hoy también el Señor Jesús está pasando por el Jericó de muchas vidas. Cantidades de personas están ciegas fuera del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Cantidades de personas están ciegas fuera del camino y mendigando las limosnas que ofrece este mundo. Están envueltos en la capa, en el manto de sus falsas seguridades, títulos, honores académicos, credenciales de cargos. Es que usted no sabe quién soy yo. Posiciones, bienes, propiedades y relaciones interpersonales. Y lo peor, que hay mucha gente al lado de ellos impidiendo que clamen y busquen del Señor. Los reprenden. Gente de la montonera, de la multitud, de la muchedumbre del común, los reprende. A personas que intentan y le dicen, deje la bobada con esa Biblia. No le haga caso a esos, aleluya. ¿Saben lo que se parejo con ellos? Velo. Hay montoneras reprendiendo y diciendo, no vuelva a esa iglesia. Lo prefiero en urgencias de policlínica. La prefiero en urgencias de policlínica muriéndose que allá metida. Así le decía mi cuñada, pero no la que viene aquí, sino otra, a mi hermano. Te prefiero en la cantina borracho, me perdonan la expresión, y caído de la perra, que metido en una iglesia evangélica, que viéndote evangélico. Está la montonera reprendiendo, está la multitud, está la cochambre. Está la muchedumbre ejerciendo para que no sigas. Ya se preguntó cuántos han venido aquí los domingos del año y se fueron llenos de ilusiones y con anhelos de volver y no volvieron. Ya se preguntó qué pasó en la casa.
¿Qué le dijeron en la casa, en la fábrica, en la universidad? ¿Ya se preguntó? El Satán también mueve sus fichas, porque esto es un asunto espiritual. El ser humano debiera de tener una clara conciencia de mendigo espiritual y reconocer su miseria y pobreza espiritual delante de Dios. Recuerde el Sermón del Monte, diciendo, y nuestro hermano Pastor Antonio Briglia nos fue llevando por eso. ¿Ya? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reino de los cielos es el reino de Dios. Hay gente que se saca un ojo estudiando si es lo mismo. El reino de los cielos es el pasivo divino, el altísimo, pasivo divino, el eterno, pasivo divino, para no pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para un judío era toda una reverencia, era todo un asunto pronunciarlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a hacerle el acercamiento homilético al texto, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Vamos a aplicarlo en nuestra vida. Como personas creyentes o como personas que están apenas comenzando, conociendo, como personas que nunca han tenido una experiencia con Cristo. Vamos a aplicarlo. Hoy, al empezar un nuevo año, es un momento muy propicio para preguntarnos si de verdad hemos estado en el camino. Cuando Jorgito tomó ahora a Isaías, sentí confirmada la predicación, la forma como él explicó ese texto tan maravillosamente. Y los hermanos aquí, o con los signos, o con la apertura, o con palabras y frases que se van diciendo para la gloria de Él, se confirman cosas que siguen sin nosotros llamarnos, sin nosotros estar conectados por un teléfono, dependiendo el uno del otro, imponiendo la enseñanza. De hecho, las enseñanzas que yo traigo, yo tengo que orar mucho. Y hay veces que se está acercando el día y el Señor me la cambia. Y usted dirá, ¿cómo? Que estoy estudiando la palabra y comienza a orar. Cuando es esa, el Señor ya está lista, es esa. Hoy, al empezar un nuevo año, es un momento muy propicio para preguntarnos si de verdad hemos estado en el camino o hemos estado junto al camino, llenos de ceguera espiritual y mendigando falsas soluciones a través de nuestra religiosidad. Es hoy que tenemos que clamar por su misericordia y no dejar pasar esta oportunidad que se nos da en este momento de nuestra existencia con Jesús pasando para restaurarnos. Arrojemos, hermanos, hermanas, amigas, amigos que nos visitan por primeras veces, arrojemos todo aquello que nos ha tenido ciegos y atados para ir totalmente a Él y seguirlo como nos lo demanda en su palabra. Ahora bien, si tú eres alguien que no has tenido un encuentro con Jesús, hoy es el día para clamarle por tu salvación, arrojando todo aquello que te ha impedido llegar hasta Él y dejando de escuchar esas voces que sirven de obstáculo para que oigas su palabra y lo sigas en su llamado.
Hoy, ustedes y yo y ustedes, hoy, todos nosotros debiéramos preguntarnos cuál es la capa o manto de las falsas seguridades que nos han tenido atados. ¿De verdad ya estamos en el camino? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿O todavía nos encontramos al lado del camino, junto al camino, sentados en nuestra religiosidad mendicante? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. En eso insisten mucho mis hermanos, que se suben y cantan aquí. Mis hermanas, que son usadas para el Señor. Hoy, Jesús está pasando por el Jericó de nuestras vidas y nos llama porque Él quiere restaurarnos o salvarnos según sea nuestro caso. ¿Qué de restaurarnos? Es que hay gente en medio de tibieza como en la Odisea, ya, que se asumían seguidores, discípulos, ya, y aparece Jesús en escena diciendo, como renovando un llamado, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando gente que creía que era. Está llamando unos tibios que nunca habían sido. Habían verdaderos y había mucha tibieza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puede que tu caso sea restauración. Puede que tu caso sea sacudir el manto, la capa que te ha tenido en una religiosidad todos los días, todos los domingos del año y las tardes del miércoles, creyéndote que estás en el camino. Y faltaba un tironcito de orejas de la palabra para que tú misma, vuelto en sí, me encantan los vueltos en sí de Lucas. De pronto el Señor algún día da una enseñanza de esa, ya, vuelto en sí. Lucas tiene muchos, uno de ellos, iré a la casa de mi padre y le diré, vuelto en sí. Hoy, vueltos en sí, pellizcarnos y preguntarnos, ¿estamos en el camino o sentados a un lado junto al camino, mendigando las sobras de la religiosidad? Las moneditas, las baraturas de la religiosidad. Para ir cerrando te pregunto, ¿qué te ha dicho hoy la palabra del Señor? ¿Qué le respondes hoy al Señor de la palabra? ¿Y qué guardas? ¿Qué vas a guardar en tu corazón para volver a masticarlo, para volver a rumiarlo, para volver a digerirlo, para meditarlo? Dándote cuenta bien a tiempo que estabas a un lado del camino.
y terminó el año y te creías en el camino y nunca has estado. Hoy es el día. Hoy es el día que lo pienses. Vamos a orar y no nos vamos a dispersar. Vamos a terminar. No nos vamos a dispersar después de orar. Vamos a cantar un himno y con ese sí quedamos despedidos. Primero vamos a orar. Allá oras con tus palabras. Allá oras con tus ruegos, con tus plegarias, con tus oraciones, con tus agradecimientos. Ahí te vuelves en sí, vuelto en sí. Y después de ello vamos a cantar para despedirnos. Señor, gracias por este año que ha terminado. Lo pudimos vivir con todas las pruebas y bendiciones que vinieron de tu mano. Gracias, Señor, por permitirnos la vida para empezar un nuevo año. Ayúdanos a santificarnos, a apartarnos y a consagrarnos más para ti. Completa, oh Señor, la obra de salvación, de redención, de conversión, de santificación y restauración que has empezado en nosotros y en cada una de nuestras familias. En tus manos colocamos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia local, con todos y cada uno de los ministerios. Hemos orado, Señor, Padre bueno, guiados por tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Póngase de pie para que le cantemos al Señor y así nos despedimos, por favor. Solamente
lleve con bien a sus hogares, a sus casas, que la presencia de Él esté con ustedes todos los días de vuestras vidas y de sus familias. Amén. Les amo en Cristo, hermano. Amén.